Las hijas mayores deben quedarse en casa. Cuando fui aceptada en Harvard, mamá quemó la carta hasta convertirla en cenizas. No eres nadie, dijo ella. Me fui a las 5 de la mañana. 7 años después, regresé. Para salvar a mi sobrina. Tengo un pequeño frasco de vidrio en mi escritorio en el trabajo. Es solo un frasco de especias transparente y barato que lavé hace años. De los que compras por $1 en la tienda de comestibles local. Se sienta justo al lado de mis caros monitores de computadora y mis pilas cuidadosamente organizadas de informes de ingeniería. Cualquiera que entra en mi oficina suele asumir que es algo profundamente sentimental. Tal vez piensen que son las cenizas de una querida mascota de la infancia o algún tipo de extraño proyecto de arte moderno que compré en unas vacaciones. Nunca los corrijo. Simplemente los dejo pensar lo que quieran porque la verdad es demasiado pesada para una charla informal de oficina. La verdad es que ese pequeño puñado de ceniza oscura y escamosa dentro de esa botella de vidrio vale más de $500,000. Es la base absoluta de toda mi vida. Representa el momento exacto en que mi pasado se quemó hasta no quedar nada y mi verdadero futuro finalmente comenzó. Y la parte más loca y retorcida de toda la historia es que la persona que encendió el fósforo y prendió el fuego fue mi propia madre. Para entender realmente cómo una madre pudo mirar a su hija de 18 años a los ojos y quemar intencionalmente su único boleto para salir de la pobreza, hay que entender el ambiente en el que me crié. Crecí en un pueblo industrial moribundo y sofocante en Pensilvania. Era el tipo de lugar donde el cielo siempre parecía magullado, un tono permanente de gris. El aire olía constantemente a asfalto mojado, cigarrillos baratos y el metal frío y oxidado de las viejas fábricas que habían cerrado sus puertas una década antes de que yo naciera. No había muchas opciones brillantes para cualquiera que viviera allí. O trabajabas en la tienda de $1, conseguías un trabajo físicamente agotador en el taller mecánico local si tenías la suerte de ser contratado, o empacabas tus maletas y te ibas. Pero irse no era una opción para las mujeres de mi familia. Estaba prohibido. Me llamo Camila, y en mi familia, operábamos bajo una regla tácita muy específica. Era la ley absoluta de la tierra, transmitida de generación en generación como una especie de herencia tóxica maldita que a nadie se le permitía tirar. La regla era brutalmente simple. La hija mayor siempre se queda en casa. La hija mayor no va a la universidad. No se muda a una gran ciudad. No persigue una carrera. En cambio, aprende a cocinar comidas pesadas y baratas. Aprende a mantener una casa tranquila e impecable. Se casa con un tipo local que conduce un camión o trabaja en un oficio manual y comienza a tener bebés cuando cumple 20 años. Luego pasa el resto de su vida natural ayudando a su propia madre a llevar la casa familiar. Mi abuela Isadora fue la gran arquitecta de esta miseria. Isadora era una mujer dura, fría y profundamente amargada que gobernaba a toda nuestra familia extendida desde un sillón de pana verde gastado en la sala de estar del frente. Pasaba sus días viendo la televisión con el volumen casi completamente bajo, simplemente mirando fijamente las imágenes en movimiento. Pero no dejes que eso te engañe. Veía y oía absolutamente todo lo que sucedía en esa casa. Mi madre, Sofía, era su ejecutora más leal. Sofía había seguido la regla familiar al pie de la letra. Se había quedado en casa. Se había casado con mi padre, Diego, un hombre tranquilo, perpetuamente derrotado, que trabajaba largas horas en un taller mecánico local. Olía permanentemente a aceite de motor, grasa y tranquila resignación. Y luego estaba yo, la hija mayor de mi generación. Tenía una hermana menor llamada Valeria, que era dulce, un poco ingenua y necesitaba desesperadamente protección. Pero todo el peso aplastante de las expectativas familiares recaía directamente sobre mis hombros. Yo era quien estaban vigilando. Yo era quien estaban preparando para hacerse cargo de la cocina y la lavandería. Querían que fuera exactamente como ellas. Pero yo tenía un secreto que escondía muy bien. Vivir en esa casa de ladrillo en la calle Maano significaba que tenía que vivir una doble vida completa. Exteriormente, interpretaba el papel de la hija mayor perfecta y obediente. Pasaba mis tardes fregando los pisos de la cocina de rodillas hasta que mis nudillos estaban rojos y en carne viva. Ayudaba a Valeria con sus tareas todas las noches y nunca le respondía a Isadora o a mi madre Sofía.
Aprendí temprano que discutir era completamente inútil. Si alguna vez mencionaba la escuela o un libro de ciencias que estaba leyendo, Sofía simplemente dejaba lo que estaba haciendo, me miraba con esa mirada plana y muerta, y me decía que fuera a revisar la ropa o a pelar papas. La educación era considerada una peligrosa pérdida de tiempo para alguien cuyo único destino era doblar toallas, hornear pastel de carne y servir a un marido. Pero interiormente, estaba tramando mi escape con la precisión fría y calculada de un prisionero de guerra cavando un túnel con una cuchara de plástico. Lo que no se daban cuenta era que puedes obligar a una chica a quedarse dentro de una casa, pero no puedes obligar a su cerebro a apagarse. Yo era increíblemente inteligente. No lo digo para presumir o sonar arrogante. Era simplemente una realidad. Devoraba libros. Entendía matemáticas y física complejas como si fuera un segundo idioma. Para cuando llegué a la escuela secundaria, sabía con absoluta certeza que tenía que salir. Si me quedaba, iba a morir en esa casa espiritualmente, si no físicamente. Sabía que no podía simplemente postularme a una universidad estatal local. Si lo hacía, mi familia se enteraría inmediatamente. Se negarían a pagarla. Se negarían a firmar los formularios federales de ayuda financiera y sabotearían activamente todo el proceso hasta que yo perdiera los plazos. Necesitaba un milagro masivo. Necesitaba una escuela que estuviera lejos, fuera del estado, y necesitaba una escuela con una dotación lo suficientemente grande como para cubrir absolutamente todo. Matrícula, alojamiento, comida, libros, todo. Así que, puse mis miras en los objetivos más altos posibles. Pasé incontables horas en la biblioteca de la escuela secundaria, escondida en la esquina trasera detrás de las enciclopedias polvorientas en el segundo piso, investigando las admisiones a la Ivy League. Para lograr esto, tuve que mentir constantemente. Le dije a mi madre que conseguí un trabajo de fin de semana en la panadería de la familia Martínez al otro lado de la ciudad. Le dije que ganaba $10 por hora en efectivo, barriendo pisos y empaquetando pasteles. Era la coartada perfecta porque Sofía respetaba profundamente el trabajo manual y le encantaba que yo trajera un poco de dinero extra para poner en el frasco de la casa. Pero no había trabajo en la panadería. Durante 2 años, ahorré cada centavo que pude obtener cuidando niños para los vecinos. Usé ese dinero escondido para comprar libros de preparación para el SAT y finalmente, para pagar las tarifas de los exámenes. Los sábados por la mañana, cuando se suponía que debía estar en la panadería, en realidad tomaba un autobús a los pueblos cercanos para sentarme en un gimnasio con corrientes de aire y hacer exámenes estandarizados. Me sentaba allí durante 4 horas rellenando respuestas, sabiendo que toda mi vida dependía de mi puntuación. Cuando llegaron los resultados, intercepté el correo antes de que mi madre pudiera verlo. Saqué una puntuación casi perfecta en el SAT. Saqué un 35 en el AC. No se lo dije a nadie. Simplemente doblé los informes de papel firmemente y los escondí dentro del forro roto de mi viejo abrigo de invierno. Solicité a Harvard en absoluto secreto y luego comenzó el peso insoportable. La carta finalmente llegó un jueves a fines de marzo. Nunca olvidaré el clima de ese día. Fue una de esas tardes de primavera miserables y gélidas donde la lluvia es tan fría que se siente como pequeñas agujas golpeando tu cara y el cielo es del color del cemento mojado. Estaba caminando a casa desde la escuela secundaria, con la cabeza baja contra el viento amargo, mi mochila pesada sobre mis hombros. En nuestro vecindario, nadie se molestaba en usar la pequeña bandera roja de plástico en los buzones. Simplemente abrías la puerta de metal y rezabas para que no hubiera otra factura de electricidad vencida adentro. Pero mientras subía por el camino de concreto agrietado hasta nuestro porche delantero, vi la esquina de un sobre grande y rígido que sobresalía de la caja. Mi corazón se detuvo por completo en mi pecho. El sobre era grueso. Cada estudiante de último año de secundaria en Estados Unidos conocía la regla tácita de las admisiones universitarias. Un sobre delgado significaba una carta de rechazo estándar de una página. Pero un sobre grueso significaba un paquete de bienvenida. Un sobre grueso significaba que habías sido aceptado. Extendí mis dedos congelados y temblorosos, y lo saqué. Justo allí, impreso con tinta carmesí en la esquina superior izquierda, estaba el logo de la Universidad de Harvard. Rápidamente metí el grueso paquete debajo de mi abrigo húmedo,
presionándolo con fuerza contra mis costillas, y prácticamente corrí por los escalones de madera del porche. Fui directamente por la puerta principal, me quité las botas mojadas y subí las escaleras corriendo al baño. Era la única habitación de toda la casa donde podías cerrar la puerta con llave sin que alguien exigiera inmediatamente saber qué estabas haciendo y por qué necesitabas privacidad. Me senté en el borde de la bañera de porcelana fría, mi respiración completamente fuera de control, resonando ruidosamente en la pequeña habitación. Rasgué la pesada solapa de papel. Había varias páginas adentro. Escaneé la primera página, mis ojos moviéndose frenéticamente más allá de los saludos formales hasta que encontré la palabra felicitaciones. Un sonido extraño escapó de mi garganta. Algo atrapado a mitad de camino entre una risa y un sollozo desesperado. Pasé a la segunda página. Esta era la que realmente importaba. Este era el paquete de ayuda financiera. Mis ojos encontraron el texto en negrita en el centro de la página. Beca completa basada en la necesidad. La siguiente línea decía, matrícula, alojamiento y un plan de comidas completo están completamente cubiertos. Era una beca completa. Todos los gastos estaban pagados. Era un boleto dorado e imposible para salir de mi miseria. Me senté en el borde de la bañera durante 20 minutos, mirando ciegamente el papel. Leí las oraciones una y otra vez hasta que las palabras perdieron por completo su significado y se convirtieron en formas negras sobre papel color crema. Realmente lo había logrado. El plan todo el tiempo había sido aplicar solo para ver si era lo suficientemente inteligente como para entrar. Siempre había asumido que tendría que rechazar la oferta por falta de dinero y luego esconder la carta para siempre como una fuente secreta de orgullo. Pero al mirar las palabras, beca completa, se formó en mi mente un nuevo pensamiento aterrador y emocionante. ¿Y si realmente fuera? ¿Y si simplemente empacaba una maleta, salía por la puerta y los dejaba a todos atrás? Doblé las páginas cuidadosamente, con la intención de volver a meterlas en el sobre y esconderlas en el forro de mi abrigo de invierno. Pero justo en ese momento exacto, escuché pasos pesados y deliberados subiendo las escaleras de madera. Era mi madre, Sofía. Reconocía el ritmo pesado de su caminar en cualquier lugar. Se detuvo justo fuera de la puerta del baño y sacudió el picaporte de latón con impaciencia. Exigió saber qué estaba haciendo y me dijo que me apurara porque necesitaba los productos de limpieza. El pánico se apoderó por completo de mi cuerpo. No podía meter el sobregrueso en mi bolsillo. Era demasiado rígido y obvio. En una fracción de segundo de puro terror, deslicé la carta y el sobre debajo de la alfombra de baño azul y esponjosa en el suelo. Tiré de la cadena del inodoro, abrí la puerta y salí, manteniendo la cabeza baja. Planeaba volver por ella 5 minutos después, pero nunca tuve la oportunidad. Me quedé helada en la puerta del baño cuando finalmente logré escabullirme de nuevo arriba. La alfombra azul y esponjosa que había estado en el suelo ahora estaba colgada sobre el borde de la bañera para secarse. El suelo de baldosas blancas debajo estaba completamente desnudo. Mi estómago se encogió tan rápido y tan fuerte que honestamente pensé que iba a enfermarme. Revisé frenéticamente el pequeño bote de basura de plástico. Busqué dentro de los gabinetes de madera debajo del lavabo. Incluso me puse de rodillas y revisé detrás de la base del inodoro. Nada. El sobregrueso había desaparecido. Mi mente corrió en 100 direcciones diferentes. Tal vez había logrado meterlo en el bolsillo de mi chaqueta después de todo. Me palpé con manos temblorosas. Mis bolsillos estaban completamente vacíos. Un sudor frío y aterrador me recorrió la nuca. Lentamente bajé las escaleras de madera, cada paso sintiéndose como si estuviera caminando una lenta marcha hacia un pelotón de fusilamiento. Al llegar al rellano inferior, miré directamente al comedor. La escena que me esperaba era aterradoramente doméstica, pero densa con una amenaza absoluta. Mi madre, Sofía, estaba de pie en la mesa de comedor de roble oscuro, doblando la ropa casualmente. Tenía una pila de toallas blancas de baño, cuadrando los bordes con meticulosa precisión. Mi abuela Isadora estaba en su sillón de pana verde en la sala de estar contigua. El volumen de la televisión bajado a un susurro apenas audible, sus ojos fijos en una telenovela. Mi tía Elena,
que vivía a solo 3 cuadras y básicamente funcionaba como la espía personal y red de chismes de Isadora, estaba sentada en la mesa del comedor con una taza humeante de café negro. Y justo allí, perfectamente centrado sobre una pila ordenada de paños de cocina doblados, estaba mi sobre de Harvard. Las páginas estaban sacadas y colocadas una al lado de la otra. Lo habían leído. Todo. Entré en la habitación. Nadie movió un músculo. El silencio era tan denso y pesado que se sentía como el aire justo antes de que estallara una gran tormenta. Tía Elena fue la primera persona en mirarme. Tenía una sonrisa petulante y profundamente satisfecha en las comisuras de sus labios. Siempre le encantaba cuando alguien más en la familia estaba en problemas, especialmente yo. Bueno, dijo Elena, su voz goteando sarcasmo tóxico. Parece que ese pequeño trabajo en la panadería paga bastante bien si puedes permitirte enviar solicitudes universitarias elegantes a espaldas de tu madre. Ignoré a Elena por completo y miré directamente a mi madre. Sofía seguía doblando una toalla blanca. Alisó los bordes de algodón con sus pulgares, negándose deliberadamente a establecer contacto visual conmigo. La basura del baño no es privada, Camila. Sofía finalmente dijo, su voz era aterradoramente tranquila, desprovista de cualquier emoción humana normal. No lo tiré, dije, mi voz temblaba a pesar de mi intento desesperado de mantenerla firme. Lo escondí debajo de la alfombra de baño. Exactamente lo mismo, respondió Sofía, finalmente levantando la vista. Sus ojos eran duros, planos y fríos. Así que, repasemos. Mentiste sobre el trabajo en la panadería. Mentiste sobre a dónde ibas los sábados por la mañana. Hiciste pruebas que nunca acordamos. Y trajiste esta basura absoluta a mi casa. No es basura, supliqué, dando un paso hacia la mesa. Mamá, por favor, tienes que escucharme. Mira la segunda página. Es una beca completa. Están pagando absolutamente todo, matrícula, alojamiento, comida, libros. No le costará a esta familia ni un solo centavo. Puedo ir a la escuela. Puedo obtener un título de ingeniería. Puedo conseguir un trabajo real y bien pagado y realmente enviar dinero para ayudar. ¿Un trabajo real? Graznó Isadora de repente desde su sillón en la sala de estar. Ni siquiera se molestó en apartar la cabeza de la pantalla de la televisión. Cocinar para un marido trabajador es un trabajo real. Criar hijos es un trabajo real. ¿Crees que eres de alguna manera mejor que nosotras? ¿Crees que eres demasiado buena para quedarte aquí en este pueblo? Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto, dije, sintiendo las lágrimas calientes y punzantes, amenazando con derramarse por las comisuras de mis ojos. Es Harvard. La gente no simplemente rechaza este tipo de oportunidad. La hija mayor se queda, intervino la tía Elena, dando un sorbo lento y arrogante a su café. Yo me quedé. Tu madre se quedó. Valeria se quedará. No eres diferente al resto de nosotras, Camila. Eres simplemente arrogante y egoísta. Miré a Sofía. Le rogué con mis ojos. Intenté desesperadamente apelar a cualquier pizca de instinto maternal que pudiera tener enterrado en lo más profundo. Mamá, por favor, mira las cuentas en el papel. Es gratis. 4 años de educación, completamente gratis. Me lo gané con mi propio cerebro. Sofía dejó de doblar las toallas. Colocó sus manos planas sobre la madera oscura de la mesa, justo al lado del hermoso papel grueso color crema con las letras carmesí. ¿Cuentas? Dijo muy suavemente. ¿Crees que esta situación se trata de cuentas? Sofía levantó lentamente las hermosas páginas color crema, apilándolas cuidadosamente en sus manos. Por un breve y loco segundo de esperanza, realmente pensé que me las iba a devolver. Pensé que la lógica de una educación gratuita finalmente había roto su programación. Y me iba a decir que empacara mis maletas y enorgulleciera a la familia. Pero en cambio, metió la mano profundamente en el bolsillo delantero de su delantal floral descolorido y sacó un pesado encendedor cipo plateado. Era un encendedor viejo que pertenecía a mi padre. Mi cerebro se cortocircuitó por completo. No procesó inmediatamente lo que estaba haciendo.
¿Por qué tenía el encendedor de mi padre en el bolsillo de su delantal? Sofía abrió la tapa de metal con el pulgar. El agudo tintineo metálico sonó exactamente como un disparo en el silencio sepulcral del comedor. Encendió el pedernal con un movimiento practicado. Una brillante llama amarilla cobró vida, proyectando sombras danzantes en su rostro. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», jadeé, dando un paso desesperado hacia adelante, mis manos extendiéndose. «Para, por favor». «Esto no es lo que somos», dijo Sofía. Su voz era completamente hueca, completamente desprovista de ira o tristeza. Era solo una declaración vacía de hechos. Sostuvo la esquina inferior de las páginas apiladas de Harvard directamente en la llama amarilla. El papel pesado, caro y de alta calidad resistió solo una fracción de segundo, los bordes se volvieron de un marrón chamuscado, y luego rápidamente prendió fuego. La llama se avivó, brillante y violentamente caliente, consumiendo la parte inferior de las páginas. «No», grité, lanzándome por el espacio entre nosotros para arrebatarle los papeles de las manos. Pero la tía Elena se levantó de su silla de madera con una velocidad asombrosa y me agarró del brazo, sus afiladas uñas clavándose dolorosamente en mi piel. «Déjala hacerlo, Camila. Quédate quieta y aprende tu lugar en esta casa». Luché salvajemente, tirando y retorciéndome, pero Elena era una mujer pesada y su agarre era como una tenaza. Me vi obligada a observar con un horror absoluto y paralizante cómo el fuego devoraba agresivamente las palabras. Se quemó directamente a través de felicidades. Carbonizó y devoró beca completa basada en la necesidad. Sofía no se inmutó ni soltó los papeles hasta que el fuego llegó a las puntas de sus dedos. Solo entonces dejó caer los restos quemados sobre un plato de cerámica decorativo que siempre estaba en el centro de nuestra mesa de comedor. Todos nos quedamos allí en completo silencio, viendo el papel rizarse, volverse completamente negro y desmoronarse. Los bordes anaranjados brillantes se apagaron lentamente, sin dejar nada. Una fina y tenue columna de humo gris se elevó hacia el techo, llenando el comedor con el olor acre de papel quemado y sueños destruidos. Cuando el fuego se apagó por completo, sin dejar absolutamente nada en el plato de cerámica más que un pequeño montón de ceniza oscura y frágil, Sofía se limpió las manos en su delantal y me miró directamente a los ojos. «No eres nadie», dijo, pronunciando cada sílaba lenta y deliberadamente para que se grabara en mi cerebro. «Eres una chica en una casa que no quiere ni necesita una estudiante universitaria. Te quedarás aquí. Te casarás con quien te digamos que te cases, y nunca, nunca volverás a traer este tipo de falta de respeto a mi casa». Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se dirigió directamente a la cocina para empezar a preparar la cena. La tía Elena me soltó el brazo magullado, me lanzó una mirada de puro y absoluto asco, y volvió a sentarse para terminar su café. Isadora siguió viendo su telenovela como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, mirando el plato de cerámica. La devastación que sentía era tan absoluta, tan profunda, que se sentía físicamente, como si alguien me hubiera golpeado con un bate de béisbol y me hubiera hundido las costillas. No lloré. Llorar era para cuando perdías un juguete o te raspabas la rodilla o perdías algo que eventualmente podrías recuperar. Esto era un asesinato. Mi madre acababa de asesinar todo mi futuro justo delante de mis ojos. Lentamente, con las manos temblando incontrolablemente, me acerqué a la mesa. Elena me observaba como un halcón, probablemente esperando que gritara o hiciera un berrinche. No lo hice. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pequeño frasco de vidrio vacío que antes había contenido caramelos de menta. Con extremo y minucioso cuidado, usé mis dedos para recoger suavemente las delicadas escamas negras de ceniza del plato y depositarlas en el pequeño frasco de vidrio. «¿Qué diablos estás haciendo, pequeña rara?», murmuró Elena, sacudiendo la cabeza. No le respondí. Enrosqué bien la tapa de metal en el frasco, lo puse profundamente en mi bolsillo y subí las escaleras a mi habitación. Cerré la puerta. La cerré con llave. Me senté en el borde de mi cama, y por primera vez en mi vida, una frialdad aterradora y absolutamente helada se asentó en mi corazón. Ya no era una hija. Era una rehén. Y los rehenes solo tienen un objetivo en mente: escapar. Esperé en la oscuridad total de mi habitación hasta que la casa estuvo completamente muerta.
Las 10 pasaron lentamente. La medianoche llegó y se fue. La 1 de la mañana pasó. Me senté en mi colchón en la oscuridad, con mi chaqueta aún puesta, escuchando los conocidos y asentados crujidos de la madera vieja y el zumbido distante y constante del refrigerador en la cocina de abajo. A las 2 de la mañana, finalmente escuché a mi padre subir las escaleras desde el sótano, sus pesadas botas de trabajo resonando suavemente, y entrar en su habitación. Les di 2 horas más de silencio solo para asegurarme de que todos estuvieran profundamente dormidos. Exactamente a las 4 de la mañana, me moví. Saqué una vieja mochila de nylon azul marino de debajo de mi cama. La correa derecha estaba muy deshilachada y sujeta con 2 imperdibles oxidados, pero era literalmente la única pieza de equipaje que tenía. No empaqué prácticamente nada. 3 pares de pantalones, camisetas lisas, un puñado de ropa interior, mi cepillo de dientes en una bolsa de plástico y mi pesado libro de preparación para el SAT. Eso fue todo. Ese era el inventario de toda mi vida. Abrí el cajón inferior de mi cómoda, metí la mano hasta el fondo y saqué un calcetín viejo y enrollado. Dentro de ese calcetín había $340 en billetes pequeños y arrugados. Era mi dinero secreto de cuidar niños. Sabía que $300 no eran suficientes para sobrevivir en una ciudad importante, pero era suficiente dinero para huir. Y en ese momento, huir era lo único que importaba. Me senté en mi pequeño escritorio, encendí una pequeña linterna y arranqué un trozo de papel de un cuaderno. Escribí una nota rápida y silenciosa para mi hermana menor. Escribí: Valeria, siento mucho haber tenido que irme sin despedirme de ti. No dejes que te hagan lo que intentaron hacerme a mí esta noche. Eres mucho más inteligente de lo que crees. Sé valiente. Te quiero. Me escabullí en silencio por el pasillo hasta su habitación y deslicé cuidadosamente el papel doblado debajo de su almohada mientras ella roncaba suavemente. Me puse mi abrigo de invierno de nuevo, sintiendo el bulto duro y tranquilizador del frasco de vidrio lleno de cenizas en mi bolsillo derecho. Colgué la mochila rota sobre un hombro y bajé las escaleras de madera solo con mis calcetines para evitar que las tablas del suelo crujieran y me delataran. Ni siquiera miré la mesa del comedor al pasar. Me dirigí directamente a la cocina, con la intención de salir por la puerta trasera, ponerme las botas afuera y caminar hasta la estación de autobuses Greyhound en la ciudad. Pero al abrir lentamente la pesada puerta que conducía al garaje adjunto, mi sangre se heló y me detuve en seco. La luz fluorescente del techo estaba encendida, zumbando con un suave y molesto murmullo. Mi padre, Diego, estaba de pie junto a su desordenado banco de trabajo. Todavía llevaba su pesado mono de trabajo manchado de aceite. Tenía una llave de tubo de metal en su mano derecha, pero en realidad no estaba trabajando en nada. Simplemente estaba parado allí en el garaje helado esperándome. Mi aliento se atascó en mi garganta. Si gritaba por Sofía o intentaba detenerme físicamente, todo se acabaría. Lentamente se dio la vuelta y me miró. Miró mi pesado abrigo de invierno, mis botas apretadas en mi mano izquierda y la mochila abultada en mi hombro. No parecía enojado. Ni siquiera parecía sorprendido. Simplemente parecía increíble, imposiblemente triste, como un hombre que ve hundirse un barco. Y sabiendo que no tiene botes salvavidas para tirar, nos miramos a la luz fluorescente durante un largo y agonizante momento. Lentamente dejó la llave de metal en el banco de trabajo. Metió la mano en el bolsillo trasero de su mono y sacó su desgastada cartera de cuero marrón. La abrió y sacó 4 billetes de $20, un total de $80. Era viernes por la noche, lo que significaba que acababa de recibir su cheque de pago. Esos $80 eran probablemente todo el dinero en efectivo que tenía a su nombre para toda la semana. Se acercó a mí. No me preguntó a dónde iba. No me suplicó que me quedara y arreglara las cosas. Simplemente me tendió el dinero verde arrugado. Tomé los billetes con una mano temblorosa. Sentí que mi garganta estaba llena de vidrio triturado. Lo quemaron, papá, susurré las primeras palabras que había pronunciado en voz alta en más de 6 horas. Diego tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose. Miró el suelo de concreto, luego de nuevo a mi cara. No ofreció ningún consuelo. No ofreció entrar y luchar por mí.
Estaba demasiado destrozado por las mujeres dominantes de esa casa para ser un padre realmente protector. Pero en este momento silencioso y secreto, estaba haciendo lo único que sabía hacer. Me estaba dejando ir activamente. Nunca mires atrás, Camila, dijo, su voz áspera y densa de emoción. Se dio la vuelta y volvió a coger su llave, mirando a la pared. Eso fue todo. Sin un fuerte abrazo, sin una despedida dramática y llorosa, solo $80 y permiso silencioso para desaparecer en la noche. Me puse mis pesadas botas, abrí silenciosamente la puerta lateral del garaje y salí al aire helado y amargo de noviembre. Eran exactamente las 5 de la mañana. La temperatura estaba muy por debajo de cero, y cada aliento que tomaba parecía una espesa nube de humo blanco. Caminé los 2 kilómetros hasta la estación de autobuses en la oscuridad total, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, mis dedos agarrando el pequeño frasco de vidrio de cenizas como un salvavidas. Compré un boleto de ida a Boston por $89. Mientras el autobús Greyhound salía de la estación y tomaba la carretera, observé los feos edificios de ladrillo de mi ciudad natal pasar por la ventana. Tenía $411 a mi nombre, una mochila con una correa rota y absolutamente ninguna idea de cómo iba a convencer a la Universidad de Harvard de que me dejara inscribirme sin una carta de aceptación física o ninguna firma de los padres para la ayuda financiera. Pero mientras apoyaba la cabeza contra el frío cristal y observaba el sol salir lentamente sobre la carretera, me di cuenta de algo increíble. Ya no tenía miedo. Por fin era libre. Llegué a Boston completamente exhausta, oliendo a combustible diésel y a pretzels rancios de la estación de autobuses. Cuando finalmente entré al campus de Harvard, llevando mi mochila azul marino rota, me sentí como una alienígena que acababa de aterrizar en un planeta rico y perfectamente cuidado. Llegué 3 días antes de la orientación para estudiantes de primer año. Los dormitorios aún no estaban oficialmente abiertos, y no tenía absolutamente ningún lugar a donde ir. Pasé mis 2 primeras noches durmiendo en un sofá de vinilo en el sótano del centro de estudiantes, usando mi pesado abrigo de invierno como manta y mi mochila como una almohada terrible. Cada vez que pasaba un guardia de seguridad, me sentaba y fingía que estaba estudiando intensamente mi libro de preparación para que no me echaran a la calle fría. La mañana del tercer día, una mujer llamada doctora Elena me encontró lavándome la cara en un lavabo de un baño público. Era una asesora académica para estudiantes universitarios de primera generación. Echó un vistazo a mi cara pálida y exhausta, mi ropa deshilachada y la mirada aterrorizada en mis ojos, y no hizo preguntas estúpidas. Simplemente me llevó directamente a un comedor del campus, pasó su propia tarjeta de facultad y me compró un plato enorme de huevos, tostadas y jugo de naranja. Se sentó frente a mí y me observó comer como si fuera una perra callejera hambrienta. Cuando finalmente terminé, me preguntó mi historia. Le conté todo. Le mostré el pequeño frasco de vidrio de cenizas en mi bolsillo. Le expliqué que no tenía firmas de los padres, ni declaración jurada de ayuda financiera, y absolutamente ninguna forma de contactar a mi madre o padre sin el riesgo de ser arrastrada de vuelta a Pensilvania. ¿La doctora? Elena escuchó en completo silencio. Luego se levantó, me llevó a la oficina de ayuda financiera y pasó 4 horas luchando contra la administración en mi nombre. Me ayudó a presentar una anulación de dependencia, rompiendo legalmente mis lazos financieros con mis padres debido a abuso emocional y abandono. Gracias a ella, mi beca completa fue restablecida sin que Sofía o Diego tuvieran que firmar un solo papel. Pero entrar a Harvard fue solo la primera batalla. Sobrevivirla fue una pesadilla completamente diferente. Los primeros 3 años pasaron como pasa el tiempo cuando te ahogas en el trabajo. Estaba tomando 18 horas de crédito de cursos avanzados de ingeniería cada semestre. Además de eso, trabajaba 32 horas a la semana para pagar mis libros de texto, mi ropa de invierno y mis comidas baratas fuera del campus. Trabajaba en el turno de la mañana en una cafetería del campus, y luego pasaba mis tardes fregando vasos en un laboratorio de ciencia de materiales. Estaba constantemente exhausta. Mis huesos literalmente me dolían por falta de sueño. La mayoría de los niños a mi alrededor se quejaban de sus viajes de esquí a Aspen o de que sus padres les cortaran las tarjetas de crédito. No tenía absolutamente nada en común con ellos. Me sentía completamente invisible hasta que conocí a Isabel. Isabel era mi compañera de cuarto durante mi segundo año.
Era una estudiante internacional que había dejado a su propia familia muy controladora en otro continente. Nos unimos por nuestro trauma compartido y nuestra dependencia mutua de fideos ramen baratos. Isabel nunca me preguntó por qué no iba a casa para el Día de Acción de Gracias o Navidad. Simplemente empezó a poner tranquilamente un segundo plato en la pequeña mesa de nuestro pequeño apartamento cada vez que llegaban las fiestas. Ella fue quien me mantuvo cuerda cuando la presión académica parecía que iba a aplastarme el cráneo. Estaba construyendo una nueva vida desde cero, ladrillo a ladrillo. En octubre de mi segundo año, estaba sentada en la biblioteca hasta tarde, exhausta de estudiar termodinámica. Abrí mi cuenta de correo electrónico y vi un mensaje de una dirección que no reconocía. El asunto solo decía, mamá. Lo abrí. Era de mi hermana menor, Valeria. El cuerpo del correo electrónico era increíblemente corto. Solo contenía 3 oraciones. Escribió, mamá le dijo a la iglesia que estabas muerta. El padre Ricardo preguntó por ti en la hora del café y la tía Elena lo confirmó. Todos lo creen. Leí el correo electrónico 4 veces antes de que las palabras realmente se registraran en mi cerebro. Mi madre me había literalmente enterrado, no metafóricamente. Se había parado en medio de la iglesia de San Juan Bautista, había mirado al sacerdote local a los ojos y le había dicho que su hija mayor había fallecido. Mi tía Elena, la fiel compañera de mi madre, había corroborado activamente la mentira a toda la congregación. Me senté allí en la biblioteca mirando la pantalla brillante, tratando de procesar la absoluta locura de todo. ¿Por qué haría eso? Y entonces la lógica fría y dura me golpeó. La narrativa de la hija muerta era infinitamente más fácil de manejar para Sofía que la de la hija viva que la había desafiado abiertamente y se había escapado. Al declararme muerta, mi madre pudo interpretar el papel de la madre trágica y afligida. Recibió simpatía, cazuelas y abrazos suaves de los vecinos. Borró por completo la vergüenza de mi rebelión simplemente borrando toda mi existencia. Cerré mi laptop, salí de la biblioteca y regresé a mi apartamento. Isabel estaba sentada en el sofá leyendo. Entré directamente a mi habitación, cerré la puerta con llave y me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo. Saqué el pequeño frasco de vidrio de cenizas del cajón de mi escritorio y lo sostuve firmemente en mis manos. Pensé que lloraría, pero las lágrimas nunca llegaron. En cambio, una profunda e inquietante sensación de paz me invadió. Al declararme muerta, Sofía me había dado involuntariamente el mejor regalo que podría ofrecerme. Me había liberado por completo. Una chica muerta no tiene la obligación de llamar a casa el día de la madre. Una chica muerta no tiene que sentirse culpable por perderse los cumpleaños familiares. Una chica muerta no les debe absolutamente nada. No respondí al correo electrónico de Valeria. No sabía qué decir a una hermana que vivía en una casa con una madre que fingía muertes por conveniencia social. Volví a guardar el frasco de vidrio en el cajón. A partir de ese momento, congelé oficialmente mi pasado. Dejé de mirar hacia atrás. Me convertí en una máquina. Vertí cada gota de mi ira, mi dolor y mi energía en mis clases de ingeniería. Cada vez que me sentía cansada, cada vez que quería rendirme y dormir una semana, simplemente pensaba en la tía Elena bebiendo café y diciéndole a la iglesia que yo estaba en una tumba. Y luego abría mis libros de texto y seguía trabajando. La única vez que mi silencio absoluto se rompió fue una tarde de martes al azar durante mi 3er año. Estaba caminando por la Unión Estudiantil cuando sonó mi teléfono. Era un código de área desconocido de Pensilvania. Respondí sin pensar. Era Diego. No había escuchado la voz áspera y tranquila de mi padre en casi 3 años. Sonaba sin aliento. Dijo, Camila, soy tu padre. Tu abuela Isadora sufrió un derrame cerebral leve. Ahora está en casa, pero está postrada en cama. Está preguntando por ti. Necesitas volver a casa y ayudar. Dejé de caminar y me quedé completamente inmóvil en medio de un pasillo concurrido. Escuché el pesado silencio al otro lado de la línea. Procesé la información con la fría velocidad analítica de una ingeniera resolviendo una ecuación. Isadora había tenido un derrame cerebral. Isadora estaba postrada en cama. Isadora necesitaba a alguien que le llevara comida, le lavara la ropa y la bañara.
Y mi madre y la tía Elena probablemente estaban agotadas de hacerlo ellas mismas. No me extrañaban. Solo querían que su criada no remunerada regresara. Querían que la hija mayor regresara y cumpliera su propósito designado. Respiré hondo. No grité. No le pregunté por qué llamaba a una chica muerta. Simplemente dije, dile que estoy en medio de mis exámenes finales y no puedo salir de Boston. Lo siento. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir otra palabra. Mis exámenes finales no eran hasta dentro de otras 6 semanas. Era una mentira descarada, pero era un regalo para ambos. Me permitía colgar sin meterme en una discusión a gritos, y le permitía a Diego volver con Sofía y decir que lo intentó, pero que yo estaba demasiado ocupada estudiando. Bloqueé el número y nunca miré hacia atrás. 2 años después, me gradué de la Universidad de Harvard con los más altos honores. El clima era hermoso ese día, una mañana de primavera nítida y clara. Crucé el escenario, estreché la mano del decano y acepté mi título en Ingeniería Mecánica y Biomédica. Había reservado 4 asientos en la sección familiar por si sucedía un milagro. Pero al escanear la multitud, las filas GAJ estaban completamente vacías. Ni una sola persona de Pensilvania apareció. Pero la doctora Elena estaba allí, sentada en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Isabel estaba justo a su lado sosteniendo un ramo de flores baratas de una bodega. Eran mi verdadera familia ahora. Inmediatamente después de la graduación, la doctora Elena y otro brillante profesor, el doctor Carlos, me llevaron a una reunión. Estaban creando una nueva startup de biotecnología basada en nuestra investigación de laboratorio, desarrollando sensores de diagnóstico avanzados para hospitales. Me querían como su ingeniera mecánica principal, y me ofrecían acciones de fundador. Firmé los papeles sin dudarlo. Pasé los siguientes 2 años viviendo en el laboratorio, durmiendo debajo de mi escritorio, construyendo prototipos y olvidando por completo que existía un pueblo llamado Pottsville. 7 años después de que salí de ese garaje helado con una mochila rota y $80, todo mi mundo cambió por completo. Nuestra startup de biotecnología, a la que habíamos llamado SYN Sense, desarrolló un dispositivo de análisis de sangre que redujo el tiempo de detección de infecciones a la mitad. La industria médica se volvió loca por él. Conseguimos una ronda masiva de financiación y la empresa salió oficialmente a bolsa. Recuerdo estar sentada en la isla de mi cocina en mi bonito y tranquilo apartamento en Cambridge, abriendo mi laptop e iniciando sesión en mi cuenta de corretaje. Mis acciones de fundador habían consolidado completamente. Los números verdes en negrita en la pantalla me decían que mis acciones valían oficialmente poco más de $500,000, medio millón. Miré la pantalla hasta que mi visión se volvió borrosa. Había crecido en una casa donde encontrar una moneda de 25 centavos perdida en los cojines del sofá se consideraba un buen día. Ahora tenía suficiente dinero para comprar mi casa de la infancia 3 veces y quemarla si quisiera. Cerré la laptop, me serví una copa de vino caro y simplemente me senté en silencio. Había ganado. Los había vencido a todos. 2 días después, mi teléfono vibró en la encimera. Era otro número desconocido de Pensilvania. Casi no respondí, pero una extraña sensación en el estómago me dijo que lo hiciera. Era Diego de nuevo. Esta vez, su voz no era triste. Sonaba desesperada y hueca. Dijo, Camila, sé que no quieres hablar conmigo, pero tengo que contarte lo que está pasando. Se trata de la hija de Valeria, tu sobrina, Sofía. Sentí un repentino y agudo pico de adrenalina. Ni siquiera sabía que Valeria tenía un hijo. Ella nunca me había contactado desde el correo electrónico sobre mi falsa muerte. Le pregunté la edad de Sofía. Me dijo que acababa de cumplir 5 años. Respiró con dificultad y continuó. Dijo, están empezando con ella, Camila. La tía Elena le compró una pequeña cocina de juguete rosa para su cumpleaños. Sofía ya le está diciendo que no necesita aprender a leer libros grandes porque su trabajo es ser una buena mamita. Valeria está demasiado cansada de trabajar en la cafetería para luchar contra ellas. Están sentando las bases. Le están haciendo a Sofía exactamente lo que intentaron hacerte a ti.
Apreté el borde de la encimera de la cocina tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El ciclo estaba comenzando de nuevo. Isadora y Sofía estaban afilando sus garras, preparándose para arrastrar a otra niña brillante e inocente a su miserable y sin educación pozo de servidumbre doméstica. Diego dijo: tu abuela está organizando una gran fiesta por su 80 cumpleaños el próximo mes. Toda la familia estará allí. Toda la iglesia. Solo pensé que debería saberlo. Colgó. Me quedé en mi cocina durante mucho tiempo, el silencio resonando en mis oídos. Miré el pequeño frasco de vidrio de cenizas que estaba en el estante encima de mi escritorio. Había pasado 7 años huyendo de mi pasado. Pero al pensar en una niña de 5 años a la que le decían que no era más que una futura criada, me di cuenta de que huir ya no era una opción. Era hora de ir a la guerra. Una semana después de la inquietante llamada telefónica de Diego, llegó un paquete de cartón pesado a mi apartamento. La dirección del remitente era solo un nombre de calle en Pensilvania escrito con la letra desordenada y familiar de Valeria. Tomé un cuchillo afilado, corté la cinta de embalaje y abrí las solapas. Dentro del cartón estaba la vieja y pesada caja de recetas de madera de mi abuela. La palabra Santos estaba tallada profundamente en la tapa de roble. Al instante sentí una ola de náuseas. Odiaba esta caja. Al crecer, esta caja representaba todo lo que despreciaba. Era el texto sagrado de la servidumbre femenina de nuestra familia, lleno de cientos de tarjetas de índice manchadas de grasa que detallaban cómo hacer guisos baratos y pesados pasteles de carne. No tenía idea de por qué Valeria me había enviado esta cosa maldita. La saqué y la puse en mi encimera. Había una nota adhesiva pegada a la tapa. Decía: encontré esto en el ático mientras limpiaba. Recordé cuánto odiabas cocinar, así que pensé que finalmente querrías tirarlo a la basura tú misma. Con cariño, Valeria. De hecho, sonreí. Valeria todavía tenía sentido del humor. Abrí la pesada tapa de madera, con la intención de tirar las tarjetas de índice directamente a la basura. Saqué la enorme pila de recetas, pero al vaciar la caja, mis dedos rozaron algo extraño en el fondo. Había un inserto falso de cartón acostado sobre la madera. Usé mi uña para levantarlo. Escondido debajo del inserto de cartón había un sobre de manila muy viejo y severamente amarillento. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Abrí cuidadosamente la frágil solapa y saqué una sola hoja de papel doblada. El papel era viejo, rígido y olía débilmente a polvo y humo viejo. Lo desdoblé con cuidado. Era una carta de aceptación universitaria. Miré la fecha en la parte superior, 3 de abril de 1991. Miré el nombre en el membrete. Era del Colegio de Enfermería del Hija de Valley. Luego miré el nombre de la solicitante. Decía: felicidades, Sofía Santos. Mi madre. Dejé de respirar. Miré el papel en absoluto shock. Pero esa no era la parte más loca. La mitad inferior de la carta faltaba por completo. Los bordes donde terminaba el papel eran irregulares, quebradizos y muy quemados. Había sido quemado. Alguien había sostenido esta carta en una llama y la había quemado por la mitad. Me senté bruscamente en uno de los taburetes de la barra de mi cocina, mi mente girando violentamente mientras unía las piezas del rompecabezas. Las cuentas eran horriblemente simples. En 1991, mi madre Sofía tenía 18 años. Había solicitado secretamente un programa de enfermería. Había sido aceptada, y su madre, Isadora, la mujer que se sentaba en el sillón verde y dictaba las leyes familiares, había encontrado la carta y la había quemado. Sofía había guardado la mitad no quemada. La había escondido en el fondo de la caja de recetas durante 33 años. Había pasado toda su vida adulta lamentando la carrera que nunca tuvo, viviendo con un marido al que resentía, cocinando de la misma caja que sirvió como ataúd para sus sueños. Y luego, cuando llegó mi carta de Harvard, en lugar de romper el ciclo, en lugar de salvar a su propia hija de la misma miseria, Sofía tomó el encendedor de mi padre e hizo exactamente lo mismo conmigo. Convirtió su propio trauma en un arma y lo usó para destruir mi vida simplemente porque no podía soportar la idea de que yo escapara de una jaula en la que ella estaba permanentemente atrapada.
Me senté en mi tranquila y costosa cocina con el papel chamuscado en mis manos durante 3 horas seguidas. No lloré. No sentí lástima por ella. Entender por qué un monstruo es un monstruo no los hace menos peligrosos. Simplemente te hace darte cuenta de que sabían exactamente cuánto dolor infligían porque lo habían sentido ellos mismos. La rabia dentro de mí se endureció en algo frío, afilado y perfectamente claro. No perdí el tiempo llorando por el pasado. Abordé la situación con la misma lógica fría y calculada que usaba al diseñar equipos médicos. Necesitaba desmantelar la estructura de poder de Isadora y Sofía, y necesitaba hacerlo públicamente, permanentemente y completamente legalmente. Tomé mi teléfono y llamé a una abogada de patrimonio de alto poder en el centro de Boston, llamada Sara. Me senté en la elegante oficina con paredes de vidrio de Sara una tarde de martes. Le entregué un esquema detallado de exactamente lo que quería. Quería establecer un fideicomiso educativo irrevocable. La cantidad inicial de financiación sería exactamente $500,000, que transferiría directamente de mis acciones liquidadas de la empresa. Sara me miró por encima de sus gafas con montura plateada. Me preguntó quiénes serían los beneficiarios. Me incliné hacia adelante y dije, los beneficiarios son cualquier descendiente actual o futuro de Isadora Santos, comenzando con mi sobrina Sofía y mi sobrino, Mateo. El dinero solo se puede usar para educación acreditada. Eso significa una universidad de 4 años, un colegio comunitario o una escuela de oficios certificada. Cubre la matrícula completa, el alojamiento y los libros. Si eligen quedarse en casa y no buscar una educación superior, no recibirán ni un solo centavo. El fideicomiso está completamente bloqueado, y ningún padre o abuelo tiene autoridad legal para tocar los fondos o anular los pagos. Sara sonrió, una sonrisa aguda y profesional. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando mi éxito como un arma. Estaba construyendo una fortaleza financiera masiva e impenetrable alrededor de mi sobrina y mi sobrino que mi madre y mi abuela nunca podrían derribar. Finalizamos el papeleo en los siguientes 8 días. La enorme pila de documentos legales fue firmada, notariada en gran medida y colocada dentro de un sobre de color crema de primera calidad con el sello oficial dorado del bufete de abogados. El viernes antes de la fiesta del 80 cumpleaños de mi abuela, empaqué cuidadosamente mi bolso. No usé una maleta. Usé un hermoso y caro maletín de cuero marrón que la doctora Elena me había regalado por mi graduación. Tenía una pesada hebilla de latón y olía a éxito. Dentro del maletín, coloqué 3 elementos específicos. Primero, coloqué mi diploma oficial de ingeniería de la Universidad de Harvard enmarcado. Segundo, coloqué el grueso sobre de color crema que contenía los documentos del fideicomiso de $500,000. Y finalmente, justo encima, coloqué la carta de aceptación de la Escuela de Enfermería amarillenta y chamuscada de 1991 que mi madre había escondido en la caja de recetas. Cerré el maletín de cuero con cremallera. No iba a volver a Pensilvania a gritar, chillar o exigir una disculpa. Las disculpas son completamente inútiles. Iba a volver a lanzar una bomba nuclear sobre sus tradiciones tóxicas y marcharme para siempre. Volé a Filadelfia en un vuelo temprano de sábado por la mañana y alquilé una elegante camioneta SUV de color carbón. Mientras conducía hacia el oeste por la interestatal, observando cómo el paisaje cambiaba de los suburbios modernos a los grises y deprimidos pueblos industriales de mi infancia, sentí mi pulso estabilizarse. No era la aterrorizada chica de 18 años que había huido a la fría oscuridad 7 años antes. Había pensado muy cuidadosamente qué ponerme. No quería parecer ostentosa o intentar desesperadamente demostrar algo. Llevaba un blazer azul marino a medida, pantalones negros impecables y una sencilla camisa blanca con botones. No llevaba maquillaje ni joyas. Ni pendientes, ni anillos, nada que pudiera ser criticado como vanidoso. Vestía como la ingeniera ejecutiva altamente pagada y despiadada que era. Lo único con brillo en mi persona era la pesada hebilla de latón del maletín de cuero que llevaba en mi mano derecha. Llegué a la calle Mahano justo al mediodía. La calle lucía exactamente igual. El buzón frente a la casa de mi infancia todavía estaba ligeramente torcido. Estacioné la costosa camioneta de alquiler directamente al otro lado de la calle de la casa.
Había al menos 15 coches abarrotados a lo largo de las aceras. Toda la familia extendida estaba allí. El feo Buick de la tía Elena, el maltrecho sedán de Valeria y media docena de coches pertenecientes a las mujeres chismosas de la iglesia. Subí los 4 escalones de madera del porche. No dudé. No respiré hondo para calmar mis nervios. Simplemente extendí la mano y giré firmemente el picaporte de latón. La puerta estaba abierta para la fiesta. La empujé y entré. La sala de estar estaba completamente llena. Había al menos 30 personas apretujadas en el pequeño espacio. Manteles de plástico cubrían las mesas plegables, y el olor a sitio horneado barato flotaba pesado en el aire cálido. Isadora estaba sentada en su mismo sillón verde como una reina miserable celebrando la corte. Sofía estaba de pie cerca del arco de la cocina, con un delantal floral, sosteniendo una pila de platos de papel. La tía Elena estaba riendo a carcajadas en la esquina. En el momento en que la puerta principal se cerró detrás de mí, una mujer de la iglesia se dio la vuelta. Se le cayó su vaso de plástico de refresco sobre la alfombra. El ruido en la habitación se detuvo al instante. No solo se calmó. Se quedó completamente en silencio. 30 cabezas se volvieron para mirarme. 30 pares de ojos se abrieron con un shock aterrador. Estaban mirando a un fantasma. Estaban mirando a la chica que Sofía les había dicho explícitamente que estaba muerta y enterrada. Sofía dejó caer la pila de platos de papel. Se esparcieron por el suelo de linóleo barato con un fuerte estrépito. Todo el color se desvaneció de su rostro al instante, dejándola con un aspecto de estatua de cera. La boca de la tía Elena estaba tan abierta que pude ver sus empastes. Mi padre, Diego, estaba de pie junto al televisor. Simplemente me hizo un pequeño y casi imperceptible asentimiento. Me quedé en la entrada sosteniendo mi maletín de cuero, perfectamente tranquila. Miré directamente a Sofía. «Hola, mamá», dije, mi voz resonando claramente en la habitación en absoluto silencio. Oí que había una fiesta de cumpleaños. Durante 10 segundos completos, nadie respiró. Luego comenzaron los susurros. Las mujeres de la iglesia comenzaron a murmurar frenéticamente entre sí, lanzando miradas confusas y acusadoras a la tía Elena y a Sofía. Isadora, sin embargo, no era de las que cedían fácilmente su control. Agarró los brazos de madera de su silla verde, su rostro enrojeciéndose de ira repentina. «¿Qué significa esto?», graznó Isadora, su voz temblaba de edad y rabia. «Sales de esta casa como una ladrona en la noche. Rompes el corazón de tu madre, y te atreves a volver aquí y arruinar mi cumpleaños». Sofía finalmente encontró su voz. Dio un paso adelante, sus manos temblando agresivamente. «Sal», siseó, mirando nerviosamente a los miembros de la iglesia que estaban observando cómo se desmoronaba su mentira en tiempo real. «No tienes derecho a estar aquí, Camila. Esto no es lo que somos». Los ignoré a ambos por completo. Mis ojos escanearon la habitación hasta que encontré lo que buscaba. Sentada en la fea alfombra marrón cerca de la mesa de café había una hermosa niña de 5 años con un vestido rosa jugando con algunos bloques de plástico. Valeria, con aspecto exhausto y aterrorizado, estaba sentada justo detrás de ella. Pasé junto a mi madre, junto a mi tía y junto a los invitados sorprendidos. La multitud literalmente se abrió para mí como el mar rojo. Caminé directamente hacia la mesa de café y dejé mi pesado maletín de cuero. El fuerte clic de la hebilla de latón resonó ruidosamente en la habitación silenciosa. Miré a la niña. «Hola», dije suavemente. «Debes ser Sofía. Soy tu tía Camila». Sofía me miró con unos ojos grandes y curiosos y me hizo un tímido saludo. Abrí el maletín. Metí la mano y saqué el grueso sobre de color crema con el sello legal dorado. Lo coloqué suavemente en el centro de la mesa de café, apartando un tazón de papas fritas baratas, para que fuera el centro absoluto de atención. Me puse de pie y me dirigí a Valeria, pero hablé lo suficientemente alto para que todas las personas en la habitación pudieran escuchar cada palabra. «Valeria», dije, mi voz firme y autoritaria. Dentro de ese sobre hay un fideicomiso educativo legalmente vinculante e irrevocable.
Actualmente está financiado con $500,000 en efectivo. Un jadeo colectivo se elevó de las mujeres de la iglesia en la parte de atrás. La tía Elena soltó un extraño chirrido ahogado. Ese dinero, continué, mirando directamente a Isadora ahora, está estrictamente designado para que Sofía y tu hijo Mateo vayan a la universidad o a una escuela de enfermería o a una escuela de oficios. Cualquier programa acreditado que elijan en cualquier lugar de todo el país. Su matrícula, su alojamiento, sus libros y su comida están completamente cubiertos. El fondo es administrado por un abogado corporativo en Boston. Ni mamá ni la abuela ni nadie más en esta habitación tiene la autoridad legal para tocar ni un solo centavo. Valeria se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas se derramaron instantáneamente por sus pestañas. Camila, susurró, completamente abrumada. Las hijas mayores de esta familia ya no tienen que quedarse en casa, dije, proyectando mi voz para que rebotara en los baratos paneles de madera de las paredes de la sala de estar. La regla está oficialmente rota. Sofía puede ir a donde quiera, y nunca tendrá que pedir permiso a nadie en esta habitación. Isadora intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban demasiado débiles. Me señaló con un dedo torcido y tembloroso. Eres una mocosa arrogante. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y comprar a mi familia con tu sucio dinero de la ciudad? Tenemos tradiciones. ¿Tradiciones? Pregunté, volviendo mi atención por completo a Sofía, que en ese momento temblaba con una mezcla de humillación absoluta y rabia explosiva. Sofía dio un paso hacia mí, con los puños fuertemente apretados a los lados. Sus ojos estaban completamente desorbitados. Estás tratando de destruir esta familia. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que eres tan inteligente porque te fuiste? Esta es mi casa. Esto no es lo que somos. ¿Estás segura de eso, mamá? Pregunté en voz baja. Volví a meter la mano en mi maletín de cuero por última vez. Saqué el trozo de papel amarillento y frágil con los bordes irregulares y quemados. Caminé hasta la mesa del comedor y lo dejé justo al lado del enorme pastel de cumpleaños de Isadora. Sofía miró el papel. Por un segundo, no se dio cuenta de lo que era. Luego vio el logotipo del Colegio de Enfermería del Lehigh Valley. Vio la fecha, 1991. Y vio las marcas de quemaduras en la mitad inferior. Sofía se tambaleó físicamente hacia atrás como si la hubiera golpeado directamente en el pecho. Miró a su madre, Isadora, y luego me miró a mí, sus ojos muy abiertos con absoluto horror. Toda la habitación estaba en silencio sepulcral. Se habría podido oír caer un alfiler sobre la alfombra. Valeria me envió la vieja caja de recetas, dije, manteniendo mi voz baja y completamente firme. Encontré esto escondido debajo del fondo falso. Lo escondiste allí durante 33 años. La abuela quemó tu carta de la escuela de enfermería, ¿verdad? Quemó tu salida. Y en lugar de protegerme de ese mismo dolor, tomaste el encendedor de papá e hiciste exactamente lo mismo con mi carta de Harvard. Sofía intentó hablar, pero solo un sonido desesperado y sofocante salió de su garganta. Miró a las mujeres de la iglesia que la miraban con una lástima y un disgusto indisimulados. Toda la narrativa de su vida, su falso martirio, su mentira de la hija muerta estaba completamente expuesta y yacía en cenizas sobre la mesa. No vine aquí solo para dejar dinero, dije suavemente, mirando a Sofía directamente a los ojos. Vine aquí para hacerte saber que yo también guardé las cenizas. Pero usé las mías para construir algo. Tú simplemente dejaste que las tuyas te quemaran viva. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Recogí mi maletín de cuero vacío, le di la espalda a 30 personas atónitas y silenciosas, y salí por la puerta principal. El aire fresco de noviembre me golpeó la cara, y se sintió increíble. Subí a mi coche de alquiler, encendí el motor y me alejé de la calle Mano por última vez. 3 meses después, mientras estaba sentada en mi oficina en Cambridge, sonó mi teléfono. Era Diego. Me dijo que Sofía se negaba a salir de casa debido a la humillación en la iglesia. Pero, lo que es más importante, me dijo que Valeria había utilizado oficialmente los documentos del fideicomiso. Sofía estaba oficialmente inscrita en un campamento premium de ciencia e ingeniería para niños los sábados en una universidad local.
Unos días después de esa llamada, llegó un sobre rosa a mi correo. Dentro había un dibujo hecho con crayones rojos y azules por una niña de 5 años. Era un dibujo de un enorme edificio alto de ladrillo con docenas de ventanas. En la parte superior del edificio, escrito con letras torpes y al revés, estaban las palabras "La escuela de la tía Camila". Tomé el dibujo, caminé hasta mi escritorio y lo colgué en el tablón de corcho justo al lado del pequeño frasco de vidrio de cenizas. La maldición se había roto. Finalmente éramos libres.